los últimos minutos de la clase para terminar este punto de la... Ahora vamos a entrar, amigos, a lo que es la justificación y las delimitaciones. Les decía, se trata de dos en la investigación. Por un lado está el justificar y por otro lado lo que es delimitar. Vamos a comenzar con el primer elemento, la justificación. ¿Qué entendemos por justificar? La justificación está estrechamente relacionada con esa suerte de fundamentos que expone el investigador para convencer al lector de que su tema es pertinente, es relevante, vale la pena investigarlo. Cuando hacemos una exposición de motivos, damos razones por las cuales consideramos que el tema que hemos elegido necesita de forma imperiosa ser estudiado. Por eso hace un momento le decía a Sergio, te tiene que gustar, porque es como si tuviéramos que vender piedras. ¿Cómo haríamos para convencerle al comprador de que esa piedra que tenemos le hace falta? Alguien dirá, ¿para qué voy a pagar si la piedra puedo levantar en la calle? No, es que esa piedra es única. ¿Y qué la hace de especial? Hay muchas piedras. Bueno, cada piedra tiene una forma diferente. ¿Por qué te tendría que pagar para tener esta piedra? Pensá en el color, forma, y le vamos a empezar a encontrar. Y bueno, el trabajo de investigación, al trabajo le vamos a tratar dando cualidades, atributos, consistencia, de tal forma que digamos, esta piedra es preciosa. No estaríamos vendiendo una roca que hay, sino una piedra preciosa. En la justificación hacemos eso, exponemos motivos, ¿Qué es y para qué es exponer, el trabajo? El impacto que este trabajo tiene en el área temática al cual pertenece, su contribución al conocimiento nuevo o eventualmente novedoso. Otros investigadores podrían beneficiarse de ello. Además de otros investigadores, inclusive miembros de la sociedad civil, comunidades, empresas y dependiendo del sector al cual apuntemos con investigación. ¿Para qué nos sirve? Para transmitirle al lector los beneficios que se van a generar cuando el trabajo ya haya sido concluido. Ni siquiera quizá la puesta en marcha o implementación. ¿A qué me refiero con la puesta en marcha o implementación? Vamos a suponer que yo considero que si logramos hacer una capacitación a los recursos humanos de la empresa Viva, va a mejorar la atención al cliente. Y esa es mi propuesta en la investigación. No necesito que el trabajo se aplique, que mañana alguno de los gerentes de la empresa tome el manual que es sugerido en la propuesta, lo implemente en la empresa de telecomunicaciones Viva, para ya mi propio estudio constituir en la sociedad un beneficio. ¿Por qué? ¿Qué es investigar? Investigar es encender un cerillo en una cueva oscura. ¿A qué se refiere esto? Es darle luz a algún ámbito del conocimiento todavía no se habría abordado. Entonces, cuando yo digo es necesario capacitar al personal de una empresa de telecomunicaciones, si puedo trabajar como estudio de caso con Viva, no importa si la inmediatez de la propuesta no pone en marcha ya, pero hay alguien que ya ha trabajado, que ya ha dado pasos y que los beneficios de este estudio sin duda aportan.
Esa es la razón de ser de hacer una justificación. Ahora, ¿qué criterios vamos a ver en una justificación? Primero, que se trata de criterios que van a transversalizar nuestra fundamentación. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver en las próximas diapositivas, la justificación se clasifica en teórica, práctica, social, individual, inclusive algunos hablan de la justificación económica, metodológica, y que algunas de estas se pueden adscribir a una más genérica como la justificación práctica o social. ¿Y por qué decimos entonces que estos tres criterios se transversalizan con las cuatro formas de justificar? Porque cada vez que estamos brindando razones, precisamente estamos hablando de lo que es la pertinencia, la relevancia y la viabilidad en cualquiera de estas aristas. O inclusive podríamos ver que el trabajo es pertinente cada una de las aristas. Por eso decimos que es un criterio, o son tres criterios que de alguna manera están presentes al momento en que exponemos nuestras razones. Comenzaremos por el primero, que es la pertinencia. ¿Qué hace referencia a la pertinencia? Vamos a pensar que la palabra como tal, pertinencia, etimológicamente tiene su cuna en el latín, proviene del pertinentia. Pertinentia significa correspondencia, conveniencia, vale decir, aquel elemento que le pertenece a alguien, y de ahí deriva la pertinencia. Entonces, su acepción es la adecuación y conveniencia de una cosa. Cuando hablamos de conveniencia, estamos diciendo que además la pertinencia tiene que ser apropiada. Fíjense que al hablar de pertenecer a alguien, estamos pensando en esa suerte de congruencia de un tema con dos elementos. El primero, el tema debiera pertenecerle al propio investigador en tanto y cuanto tenga interés personal por tocar o abordar esa temática. Y la pertinencia también debiera darse en cuanto al programa académico del curso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguno de ustedes dice, queremos hacer una investigación en lingüística gramatical con el inglés como segunda lengua? Sí, pero esta maestría no es en filología, ni en literatura, ni en epistemología, ningún otro espacio académico. Se trata de finanzas y gerencia financiera. El tema que elegimos tiene que pertenecer al programa. Identifico eso. Si se encuentra algún vínculo con una de las asignaturas que ya eventualmente he usado, entonces hay una pequeña relación. No sé los títulos de las materias que van viendo, pero hay relación con teoría de juegos, hay relación con digamos, con cálculo y macroeconomía, con no sé, marketing, alguna de las asignaturas que hayan visto a lo largo de su formación de máster tendría que estar con un vínculo más próximo a su tema de investigación. No quiero decir que sea exactamente igual o que lo hayan avanzado, pero tiene que tener. Lo contrario es que esté desfasado del programa, tema sea impertinente. Es decir, no hay grado de congruencia con el programa que se ha trazado. Bien, continuamos. El siguiente criterio se llama relevancia. Al igual que en el anterior, nos vamos a remitir al origen etimológico del término para comprenderlo mejor. La palabra relevancia es un sustantivo abstracto
que proviene del latín relevare. Está conformado por dos vocablos. Re, que es una suerte de refuerzo, de realzar o repetir, y levare, que significa elevar o establecer. Bajo esa idea podemos entender en su acepción que relevar es poner algo por encima de la media. Fíjense que ahora se trata de un criterio supra, que está por arriba. En investigación siempre vamos a encontrar elementos que hacen a criterios comunes, elementos que tienen mayor relevancia y elementos que son irrelevantes. El morfema I junto al lexema levante puede ser irrelevante o relevante. Entonces, gramaticalmente, uno nos dirá notancia y el otro nos dirá es muy importante. Entonces, cuando hablamos de que nuestro tema tiene que ser relevante, estamos diciendo que se debe destacar, que vale la pena trabajar este tema. El antónimo de relevante, habíamos dicho, es irrelevante. ¿Y cuándo sería irrelevante? Cuando no tenga ansia, cuando daba lo mismo que hagas tesis en esto o que ni hagas, porque no aporta mucho al medio. Entonces el investigador debe estar convencido de ese aporte que vamos a dar. Ahora, la relevancia bajo dos criterios o en dos sentidos. El primero está estrechamente vinculado con un criterio de carácter cuantitativo y el criterio con carácter de tipo cualitativo. Cuando hablamos del carácter cuantitativo, debemos pensar el tema es relevante en tanto y cuanto afecta o beneficia a un conjunto masivo de personas. En cambio, es cualitativo cuando puede afectar a un reducido de personas, pero sus condiciones, calidad, acceso, economía, mejora sustantivamente. Vamos a suponer que yo quiero hacer un tema de el COVID-19. ¿Ustedes creen que sería relevante cuantitativamente o cualitativamente? ¿Qué dice? Quiero hacer una investigación sobre cómo generar mayor cantidad de respiradores para pacientes intubados en hospitales de tercer nivel de la ciudad de La Paz. De fondo, el tema en genérico es por la pandemia del COVID-19. Ese tema sería relevante cuantitativamente o cualitativamente. ¿Qué opinan? Sería cuantitativo porque el COVID es una pandemia, ¿no? Puede afectar a toda la población en algún momento, ¿no? Ya, gracias, Mario. Sin duda sería un tema con relevancia cuantitativa. ¿Y quién cree que además tendría relevancia cualitativa y por qué? Si creen que tendría ¿qué dice? ¿Están por ahí? ¿O se han ido a ver el fútbol? Fabiola. Hola. ¿Se cortó? Sí. Adelante. Mario. ¿Me escuchas, Mario? Aló, sí, está el internet un poco. Ya, es que sería también, bueno,
Cuantitativo desde el punto de vista que he mencionado anteriormente, pero también sería cualitativo si es que nos restringimos a solo los que necesitan los respiradores. ¿Ya? A ver, ¿qué le cambiaría a una persona el contar con un respirador a un paciente intubado? ¿Qué condiciones cambian? Nos le puede salvar la vida. Listo. Fíjate que es un tema que tiene relevancia tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. En lo cualitativo es crucial porque dependiendo de la posibilidad de tener un respirador bajo costo, se está jugando la vida de un ser humano. Entonces diremos, presente tema de investigación es altamente relevante por su impacto cuantitativo y cualitativo en la sociedad. Cuantitativo en tanto al tratarse de una pandemia, abarca un número indefinido de población, y cualitativo porque el que tendría el aporte de la presente tesis beneficiaría en lo más valioso que tiene una persona, que es su vida. Hay temas en los cuales el criterio solo es cualitativo. Quisiera que piensen, por ejemplo, queremos hacer una ley para las personas LGTBIQ+, para que puedan acceder al matrimonio civil, los LGTBIQ. ¿A qué porcentaje de población boliviana alcanza ese grupo de personas con opción sexual diferente? 1%. Cuantitativamente no es significativa la investigación. No hay relevancia a nivel de cantidades de personas, como cuando nos dice el COVID, pues es una pandemia, afecta al mundo entero y en Bolivia, además que es un elemento, un tema que, por otro lado, tiene una población infinita porque no sabemos, podríamos ser los potenciales contagiados de aquí a unos meses, o que nos pase, pero todavía es infinito. Entonces, si hablo de una población con opción sexual diferente, estamos hablando de un grupo de personas reducidos, pero ¿qué pasa si sobre este tema le preguntaríamos, no sé si han visto las noticias de la semana pasada, pero se ha casado una pareja me parece que eran estilistas en Cochabamba, 2 muchachos, y querían casarse por matrimonio civil y no lo han conseguido porque la ley no les permite, y se han casado, no sé en qué religión lo han hecho, estaba ahí en titular, pero no, la verdad no entré a la noticia y no he memorizado bajo qué religión, pero se ve una ceremonia, unas fotografías, no sé si alguien ha visto la noticia. Bueno, probablemente solo yo la he visto. Y preguntaríamos a estos 2 muchachos cómo les afectaría el pensar en una relación civil, un matrimonio civil consolidado para ellos, con certeza que dirían que les cambiaría la vida. Entonces, ese tema tendría un impacto de corte cualitativo. Es fundamental que el investigador precise qué alcances va a tener su investigación, si su y por qué. Ese es uno de los elementos de la justificación. Finalmente, el tercer criterio que transversaliza la justificación es la viabilidad. El vocablo vía significa en la vida, vale decir que se puede llevar a la vida, que podamos contar con eso en el diario vivir. ¿Y cuándo se incrementa la viabilidad de un tema? Cuando hay una disposición expedita y oportuna de recursos. Ahora, cuando hablamos de recursos, pueden ser logísticos, económicos, de algún tipo material en particular, acceso a fuentes documentales, acceso a fuentes primarias de investigación. Cuando la aplicación de acciones en el desarrollo de la tesis también me permite llevar a esta vida real. Y finalmente, en la administración de recursos, porque vamos a
ponderar aquí todo lo que necesitamos para nuestra tesis. Ahora, perdón, estoy apretando muy fuerte. A ver, ¿cómo se aplica la justificación? Les decía que eventualmente encontramos una clasificación con 4 grandes campos: la justificación teórica, práctica, social, personal o individual. A partir de esto, algunos autores hablan de justificación institucional. En algunas otras universidades establecen lo que se llama el marco institucional cuando hay que precisar la institución donde prestamos el servicio. Bajo el parámetro que nosotros viendo, pues vamos a adscribir justificación institucional dentro de lo que es la parte práctica o eventualmente social, dependiendo de la empresa o institución donde estemos llevando adelante nuestra investigación. No es lo mismo hacer para una empresa privada que para una fundación. También aparece en algunos casos la justificación metodológica. Esta se presenta cuando el investigador aporta con una nueva metodología, algo que no se habría implementado antes y que ahora ponemos en marcha. Bien, vamos viendo cada una de estas justificaciones. Comenzamos por la justificación teórica. Cuando hablamos de justificación teórica, es aquella que le va a permitir al autor de la tesis presentar un tema que desde la abordaje y fundamentación teórica puede enriquecer el conocimiento de una determinada disciplina, hacer más teoría. Esto puede darse el local, regional o mundial. Vale decir que la investigación tiene un aporte. La justificación teórica se traduce en ser el aporte de la investigación. Todo trabajo de investigación aborda tanto lo que se llama el trabajo de campo como el trabajo de gabinete. La justificación teórica se traduce en un trabajo de gabinete desde fuentes documentales y terciarias, secundarias y terciarias, donde valoramos las diferentes escuelas, paradigmas, conceptos, teorías, y a partir de ahí nosotros vamos dialogando con los grandes teóricos y fundamentando nuestro tema. Cuando digo discutir con un teórico, me refiero a intercambiar criterios de la literatura y hacer siempre escuchar la voz del autor. Esa es una fundamentación de corte teórico. Ahora, cuando hablamos de justificación social, el día de ayer, cuando veíamos los 5 criterios para evaluar un problema de investigación científico, en lugar se posicionaba lo que se llama la utilidad social. Decía, si bien una tesis se aborda para la obtención de un título, no podríamos omitir un punto fundamental, que es beneficiar a un sector de la población. Económico, social, laboral, jurídico, el que ustedes quieran. Entonces, habla de justificación social cuando visibilizamos en nuestra fundamentación aquellos sectores de la población que van a obtener un beneficio directo o indirecto con los resultados de la investigación. O sea, la justificación social es un beneficio para la sociedad. Todo trabajo, así fuese de gabinete, se va a encontrar una justificación social. Justificación práctica. Cuando hablamos de la justificación de tipo práctico, en algunos casos la investigación está orientada a los que transforman la realidad a corto y
en tema de tiempos, costos. Decimos tiempos y costos. Con una propuesta de tesis podemos lograr que algo que estaba muy dilatado en la sociedad, que demoraba, que era burocrático, que pasaba una crítica extrema, a partir de la propuesta se logre celeridad, se logre de accesos, utilizar elementos, y a eso va una justificación de tipo práctica. Pero también podríamos ir a abaratar costos, hacer que algo que realmente era inaccesible para alguien ahora mejore. No importa si se trata, ya les digo, de un grupo reducido de la población. Bien, a eso vamos con la justificación de carácter práctico. Ahora tenemos la justificación personal. En esta justificación personal vamos a hacer referencia a la importancia o valor que va a tener para el investigador su propio tema. Fíjense que nosotros, a momento de elegir una temática para llevar adelante nuestra investigación, encontramos un vínculo con el tema. Está estrechamente relacionado con el área de experiencia, con los gustos, con las motivaciones, inclusive con investigaciones previas. En esta justificación personal o individual, el autor de la tesis habla de sí mismo. Ahora, no por el hecho de ser justificación individual cambia el tiempo de redacción. Sí, redactar en tercera persona singular. A eso le vamos a llamar la redacción impersonal. Y diremos entonces, para el autor de la presente investigación, el tema es relevante dado que su área laboral le ha permitido obtener experiencia en los últimos años en el sector microempresario, y ahí iré fundamentando desde mi perspectiva o aristas. Con eso acabamos todas las justificaciones. ¿Duda con relación a este acápite de justificación? No sé si ya lo han redactado con el licenciado Lexin, si han visto la justificación, si tiene ya fundamentado su trabajo. Buenas noches, Fabiola. No, sí, con Lexin hicimos la clasificación completa, ¿no? Hicimos una clasificación sola, una sola justificación que mantenía la importancia del tema de investigación. Solamente. Ya, muchas gracias por responder. No hay problemas, significan tampoco. De hecho, está lo que les decía en las clases anteriores, ¿no? La idea es que la explicación que les vaya a dar va tomando, pero asumo que entonces alguna noción de este punto ya tenemos y ojalá hemos ido redactando para lo que es nuestra justificación. ¿Por qué, amigos? Porque el producto de este taller ya va a ser un trabajo mucho más consolidado. El producto de este taller vale decir sobre qué voy a evaluar este taller de tesis 2 sobre un producto que es la investigación de ustedes. Mientras más avance tengan, mejor. ¿Por qué? Porque ese avance va a recibir una retroalimentación y mejoras al mismo. Todos los puntos que ya se vayan viendo y que ya los han trabajado, de hecho, me gustaría que afinen su redacción. Si encuentran algún elemento interesante en el que les doy, que les permita potenciar conocimientos previos, incorpórelos en parte práctica, apropiense de esto y pues mejoren si amerita el caso. Y si no ven necesario, por ejemplo, la justificación podría no ir clasificada, yo puedo
fundamentar bajo un único acto, pero sí es importante que traten de mostrar al lector esa razón de ser del tema. Generalmente no es un subtítulo que tenga citas. En la justificación yo no me apoyo en autores, no es un título que diga, porque esto no es que le haya sido relevante a Blanco, a Pérez, a Veracruz, no me interesa que haya tenido relevancia. Alguna cita puede haber, pero son escasas. En la mayoría de los casos, la justificación viene desde la interpretación del propio autor de la tesis. Bien, ahora vamos a entrar a lo que son las delimitaciones. Fíjense que el primer día de clases ustedes me decían, he visto las delimitaciones, pero no bajo esa nomenclatura, sino más bien como alcances. Algunas universidades, por ejemplo, en la Universidad Católica Boliviana se trabaja alcances de la tesis, su guía, alcances de investigación. No sé si en las carreras de formación, yo he sido profesora en la maestría de marketing y en la carrera de ingeniería. En ambas, pues he visto guías similares, pero con la nomenclatura de alcances. En otras universidades, UMSA, también en la Andina, utilizamos la categoría conceptual de delimitación. ¿Cómo difiere en la literatura de investigación, de metodología de la investigación, cada uno de estos conceptos? Alcance refleja en sentido positivo todo lo que el investigador pretende abordar. ¿Hasta dónde voy a alcanzar? Piensen, por ejemplo, ustedes se conocen personalmente, físicamente, ¿algunos se han visto entre compañeros o siempre sus clases han sido virtuales? Hubo una cena alguna vez, Fabiola. Entonces compartió. Ya. René, ¿te acuerdas quién es la persona más alta y la más bajita del curso o un aproximado? ¿Quién es el más alto? Bueno, lastimosamente yo no pude ir a esa cena, pero todos mis compañeros estuvieron. Mira, ¿cómo te vas a perder gran encuentro? Ahora tienen que hacer otra cena, ya están acabando. Alguien que me diga quién es el hacha del curso, quién es el más alto, o al menos quién está por encima de la media. Vamos a encontrar una Mario, licenciado. ¿El Mario? Sí. Ya, súper. Ya, súper, gracias. Y a ver, asumo que entre las chicas debe estar la más bajita del curso. Yo podría ser uno de los cursos. Mido 1,58. Chicas, ¿alguna que sepa su tamaño? Las fanáticas viendo perder al país contra los gauchos. A ver, ¿quién? Una bajita en el curso. Me voy a poner yo, porque las chicas no me van a responder, creo, hoy día. Me rindo con ustedes, no me quieren hablar, pocos son los que me hablan. Vamos a poner aquí a Fabiola. Mis 1,45. Ay, hermosa, gracias por responderme. ¿Quién me ha respondido? A ver, voy a buscar. ¿Quién es? ¿Natalie? Sí, profe. Gracias. Ya, ahí está la Natalie y está escribiendo en una pizarra, ¿ya? Le vamos a poner a la Nata una pizarra. Vamos a suponer que el clase es... Ahí está la Natalie y aquí está Mario.
Y la consigna era que escriban en la pizarra. Estamos en una clase presencial ahora. De fondo está la pizarra verde y ellos tienen que escribir algo. Una vez que ven que les he pedido que vayan adelante a escribir, establecer hasta dónde alcanza en la pizarra Natalie y hasta dónde alcanza Mario. Fíjense la diferencia. ¿A dónde alcanza? Estando la manito la Natalie y a dónde alcanza el Mario. El alcance siempre reflejar en un sentido positivo. ¿Hasta dónde llego? Puedo llegar hasta aquí. Y refleja el límite. El límite en sentido negativo, lo que ya no puedo. Fabiola, hay una interferencia, no se ha escuchado 10 segundos. Milton, ¿está entrecortado? Sí, escuché unos 10 segundos. Ya. Espérenme, voy a traer otra vez mi cable LAN. Creo que eso nos ha ayudado ayer. Denme un ratito. Y pretenderíamos que nuestro amigo Mario escriba. Hay un momento en que tiene un límite. El límite está denotado por el propio marco de esta línea que tenemos aquí. Entonces, cuando hablamos de delimitar, estamos estableciendo tanto límites en sentido negativo como también alcance en sentido positivo. Entonces, delimitar es establecer los límites y los alcances. Vale decir, lo que en sentido positivo vamos a lograr hacer y lo que en sentido negativo ya no vamos a abordar. ¿Y por qué es importante delimitar en una tesis? Cuando nosotros hacemos una defensa, cuando queremos sustentar el tema, es altamente probable que el tribunal pretenda interpelar, cuestionar en torno no solo a un tema, sino a otros colaterales. Es frecuente, en pregrados sucede todo el tiempo, sobre todo en la universidad pública. Lo sucede no solamente con relación al tema, sino con tiempo y espacio. Vamos a suponer que yo estoy haciendo una investigación sobre la exportación de palmitos, Chabamba hasta Quito. ¿Y qué pasa con los palmitos que se cultivan en el trópico de Santa Cruz o en los yungas de La Paz? Entonces el investigador le dirá al tribunal, le agradezco mucho la intervención, licenciado, sin embargo de ello, si usted remite a la página 7 de la investigación, en la delimitación espacial, el autor de la tesis se ha circunscrito al lago de Cochabamba, por lo cual no ha sido estudio ni los Paz ni el Oriente Cruceño. Listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Vuelva usted al tema. Ni tema, ni espacio, ni tiempo se descontextualice. Porque suele dar, yo estoy hablando de la devaluación y me dice, en 1985, en el gobierno de Hernán Siles Suazo, cuando mi corte temporal retrospectivo ha sido desde el año 1995. He visto 10 años después. No sé lo que ha pasado en el 85, probablemente, pero no tengo datos certeros porque no es fruto de mi trabajo de campo. No he estudiado ese parámetro temporal. Por eso es tan importante precisar cabalidad las delimitaciones. Ahora bien, ¿qué cosas delimitamos? Vamos a delimitar siempre factores. Factor tema, factor espacio y factor tiempo.
¿Por qué hago hincapié en FARES? Porque delimitar, si se trata de marcar los límites, y si nos imaginamos que Mario está haciendo una raya en la pizarra, pero llega un momento en que ya no puede continuar la raya, ¿qué cosa en una pizarra me limite para ya no seguir escribiendo? ¿Dónde encuentro el límite? ¿En qué? ¿Cómo se llama esa parte que me marca y me dice, ya no puedes salir de aquí? Margen. ¿Ya? Tiene un sinónimo. El borde de una pizarra, ¿qué es? El marco. Excelente, el marco. Fíjense, se delimitan los factores, pero se enmarcan las teorías. Cuando llevamos adelante un marco teórico, también ponemos límites a las teorías, extractamos algunas escuelas, más autores, teorías, y se enmarcan. Enmarcar quiere decir tener también parámetros con los cuales nos vamos a mover. Hay marco metodológico, hay marco práctico, hay marco teórico, hay marco propositivo, hay marco general al que le han dado hacia el primer capítulo. Perfecto. Entonces, ¿qué es un marco? Es una pauta que me dice, no puedes salir de aquí. Y entonces las acciones van a ir siempre hacia 3 factores: temático, espacial y temporal. Vamos viendo cada uno de ellos. El primero es el temático. ¿A qué hace referencia la delimitación temática? En alguna literatura la podemos encontrar como delimitación subcientífica. Esta delimitación temática tiene que ver con la precisión del área de interés de manera precisa. Quiere decir que el autor de la tesis va a ubicar su tema, su problema de investigación en el contexto académico al cual pertenece, donde primero voy a establecer el área y del área me voy a pasar a la asignatura. Al interior de la asignatura puedo ver la rama, el grupo, la categoría y finalmente lo que debo declarar de manera precisa es la inmanencia de mi tema, dónde realmente está ubicado, modelo económico o modelo econométrico, o plan de marketing, o campaña publicitaria, o programa o manual, protocolo de actuación, proyecto de ley para mejorar tal cosa, o guía de salud para atención de pacientes de hospitales de primer nivel, no sé, lo que fuera, pero la inmanencia es la pertenencia exacta en mi tema a un punto en particular. En la delimitación temática siempre se va, fíjense en la gráfica, estamos con una suerte de pirámide invertida. Voy en orden deductivo, de lo general a lo particular. Mi tema corresponde a ciencias económicas y financieras, mayor de la economía está basado en la macroeconomía, de la macroeconomía se va a ver política pública y de la política pública voy a ver, y está en ese puntito mi tema. Bien. Después de la delimitación temática tenemos la delimitación espacial. Esto significa rayar la cancha. Por eso les pongo ahí en la gráfica una canchita. Está reflejada en el espacio territorial que vamos a estudiar. ¿Qué sería rayar? Rayar la cancha tiene que establecer parámetros de hasta dónde llegamos en este campo, en este territorio, hasta dónde alcanzamos y qué cosas ya no vemos. ¿Por qué? Porque al tener un espacio geográfico, exactamente las reglas en las cuales nos movemos. En una jugada, si
sale el balón por aquí y está en posición que el equipo se va a ir al córner, que en tiro de esquina, que no es lo mismo que si sale por el costado, que va a ser saque lateral. Entonces, hay un parámetro de las líneas, el área chica y el área grande. Cada uno de los puntos que están marcados tiene una razón. Eso pasa en la delimitación espacial. Estamos precisando cuál es el espacio geográfico donde se hará el estudio. Ahora, toda investigación, decíamos, tiene lo que se llama trabajo de campo y trabajo de gabinete. Trabajo de campo implica que el investigador toma contacto directo con los sujetos de la investigación. En cambio, el trabajo de gabinete implica la sistematización desde su escritorio frente a un ordenador, donde interpreta resultados, donde analiza las teorías, donde busca conceptos en un diccionario. Entonces, cuando redactamos la delimitación espacial, debemos diferenciar si el espacio geográfico es distinto, porque vamos a suponer que mi investigación es sobre la apicultura en los yungas de la ciudad de La Paz. Entonces, es altamente probable que el trabajo de gabinete lo desarrolle en la ciudad de La Paz. Sin embargo, el trabajo de campo, quienes están dedicados a la apicultura y que entrevistas y grupos focales, lo lleve adelante en la zona de Noryungas, digamos. Listo. Entonces, precisaré aquello. La última delimitación se denomina delimitación temporal. Es importante en la delimitación temporal diferenciar lo que se llama la retrospectiva de la prospectiva, porque este es uno de los errores frecuentes que suelen cometerse al redactar la delimitación temporal. Es un trabajo prospectivo. Un trabajo prospectivo es mirar de aquí en adelante. Ahora vamos a molestar a las noches, no han dicho mucho. La Natalie nomás me ha hablado un poquito. A ver, perdón, Rocío. Rocío Venegas, ¿estás por ahí? Creo que no está la Rosa. Ay, bien, bien hermosa. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? ¿Ya no se me ha entrecortado? Sí, escucho. Ya. Querida Rocío, estamos a 9 de diciembre. ¿Dónde vas a pasar Navidad y Año Nuevo? ¿Qué planes tienes para fin de año? La verdad, bueno, pasar acá en casa con la familia, ¿no? Pero es incierto que pueda pasar eso, ese es mi... Sin embargo, no tengo la certeza que pueda ser así. Pero es tu proyección estar en la casa con la familia. Es proyección. Ya, excelente. ¿Sueles viajar alguna vez en vacación? Solo viajar. Para este año no está previsto ningún viaje, solamente estar en casa, ¿sí? Exacto. Ya, gracias. Estaba buscando una matriz, no la tengo a la mano. Volvemos a lo que estamos. Fíjense, yo hablo de prospectiva, me estoy anticipando a lo que quiero hacer en adelante. Yo puedo ir para Navidad, quiero ir a la casa de, no sé, digamos que la Rocío me dice, vamos a pasar donde mi suegra.
porque ya está mayorcita, tenemos miedo que sea su última Navidad, ha estado delicada, o vamos a viajar a Uyuni porque queremos ir al Salar a fin de año. Listo. Se anticipa a algo, o me dice, vamos a estar en la casa y voy a Picana porque esa es la tradición y hago la mejor picana de La Paz y puede hasta hacerle tambalear al Mario y de ya no va a ser la sarta de pollo su plato favorito, sino así de bien me va, me dice la Rocío. Listo. Es una anticipación, pero no la certeza de que vaya a pasar así. La perfección es elaborar en el perfil un diagrama de Gantt. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Una matriz de doble ingreso. Establezco tiempo y actividades. Y diré, voy a acabar el perfil en el mes de septiembre, el capítulo 1 hasta octubre, y en 4 meses tendré la tesis terminada. No es eso la delimitación. El diagrama de Gantt se suele insertar como penúltimo o último punto del perfil. En la universidad no nos están pidiendo aquello, ya tienen que ir avanzando, no en el perfil de tesis, omitimos el diagrama de Gantt. Eso es la prospección. Pero ¿qué es la delimitación temporal? Es más bien la retrospección. Es lo que ya se conoce. Si yo digo a Rocío, no me cuentes qué quieres hacer el 2021. Contame cómo has pasado la Navidad el 2020. ¿Qué has hecho el año pasado? Es mirar hacia atrás. Y en una investigación ubicamos una categoría geográfica restrictiva. Porque si yo estoy estudiando, por ejemplo, los índices de pobreza en Bolivia, me voy a remitir al último censo del Instituto Nacional de Estadística que establecía, y de ahí voy a sacar datos. O si yo quiero conocer las exportaciones que se han hecho en el sector de la apicultura a países vecinos, voy a sacar en el último año o los últimos 3, puede ser una década, un quinquenio, un trienio, depende del investigador y del tema. Voy a ubicar un hito, algo que el por qué estudio desde ese mes, desde ese año, hasta cuándo. Tengo que cerrar. Es un error en investigación hasta el presente. Hasta el presente es dejar la investigación abierta, porque no se sabe cuál es el presente. Porque yo puedo de aquí a 4 años, mis manos de la biblioteca de la Andina, la tesis de Rocío. Y si me dice hasta el presente qué año es, voy a tener que taparla, mirar en el lomo del empastado y solo aparece el año. Y no es lo mismo enero de 2019 que noviembre de 2019. ¿Por qué? Porque en marzo se ha declarado la pandemia. ¿Ves? 2020 era, ¿no? Estoy retrocediendo más de la cuenta. Listo. Entonces, no es lo mismo un mes que el investigador debe cerrar el periodo con mes y año hasta diciembre de 2020. Entonces, se expecta que los datos que ha trabajado reflejen la situación de los últimos 3, 5 años o de una completa, pero siempre ubica en ese periodo de estudio. Lo que sí va a ser prospectiva es la propuesta, porque con base en lo que ya se ha investigado, que se viene haciendo, podré decir, de aquí en más se propone una capacitación a los recursos humanos de la empresa Viva para mejorar la atención al cliente, que en el último año ha sido altamente deficiente. Lo sé porque en el último año se han aplicado estas a las personas, a los usuarios, y han reflejado aquello. El periodo de estudio es de tal a tal, se precisa mes y año. Con eso cerramos la delimitación temporal. Cada uno, sí. Y precisamente en este punto he visto algunas equivocaciones, no sé, es más, tengo una confusión
se coloca el tiempo en el cual va a durar todo el desarrollo de la investigación, o se coloca el tiempo en el cual yo voy a tomar los datos históricos como fundamento de mi tesis. Ya. Ve. Ninguno de los dos, René. El tiempo que se toma, fíjate una cosa. Hay 3 delimitaciones. La temática se cruza con el marco teórico, la espacial y temporal con el marco práctico. En la temática tú vas a establecer de orden general a particular las áreas de tema que estudian y que se fundamentan como categorías de marco teórico. Y la temporal y espacial están estrechamente vinculadas al trabajo de campo. Vamos a suponer que yo quiero hacer una tesis sobre la proliferación de lenocinios en la zona de Octubre del Alto. ¿Ya? Esa es mi preocupación. Por hoy día voy a ser socióloga y eso quiero investigar. Y quiero además poner un límite. ¿Cuál sería el tema sobre lo que subyace, la categoría sobre la cual me apoyo? Proliferación del lenocidio en la zona 12 de octubre de la ciudad del Alto. ¿De qué trata mi tesis en una palabra? ¿Quién me dice? Prostitución. Prostitución, listo. En mi marco histórico, René, me voy a remontar a María Magdalena, la primera prostituta, la primera mujer pública. Y voy a hablar voy a hacer una línea de tiempo de la evolución de la prostitución, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido modificando. ¿Había sanción? Sí. En el Código Hammurabi establece que las mataban a pedradas, ya establece otros parámetros desde el Antiguo Testamento y Nuevo. La delimitación temporal no me va a decir se va de la época en la que vivió Jesucristo con Magdalena, no. La delimitación temporal es para el trabajo de campo. A mí me interesa ver cómo han proliferado los lenocinios en la 12 de octubre desde el año 2010 al año 2021. Quiero tomar 7 años, o por ahí cierran una década, del 2010 al 2020. Y claro, cómo están vulneradas ahora las personas que viven ahí en cuanto a su seguridad ciudadana, representa vivir al lado de un prostíbulo o que los adolescentes a sus casas y tengan las mujeres nocturnas ahí, tengan además transexuales, con todo lo que esto implica, que puede ser alcohol, drogas vendiendo en las calles, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es mi preocupación y eso quiero investigar. Delimitación temporal, retroactiva para el trabajo de campo. Entonces yo haga las entrevistas, el trabajo a los vecinos, a los dueños de los nightclubs, a las mujeres que trabajan como directrices, a quienes fuera, que son mis sujetos de investigación, porque voy a hacer un estudio de campo. Voy a investigar pasado desde el 2010 y a un vecino le diré, antes era así la zona, ¿desde cuándo hay más casas de citas? ¿Cómo hace eso? Entrevistaré a los de la alcaldía y les voy a dar el comportamiento en estos últimos 10 años. Ahora, puede ser, René, tome 3 meses hacer la tesis, que me tome 4. Ese tiempo que a mí o a ti nos toma hacer la tesis va en el programa de Gantt, no en la delimitación temporal. La delimitación temporal no declara el tiempo que vas a tomar para redactar tu tesis, sino el tiempo retrospectivo que tomas para el estudio en cuanto a trabajo de campo. Ahora, puede tratarse también, hay investigaciones de corte histórico. Si yo quiero investigar el Tratado de Paz con Chile firmado desde 1904 que nos ha limitado el mar, esa investigación probablemente en cuanto a lo temporal, yo diga, sí, se viene investigando, pero para eso voy a tomar
de la firma del Tratado de Paz con Chile. Quiero estudiar la guerrilla del Che Guevara en 1968. Esas investigaciones de Orico tienen una particularidad diferente a las del área de nuestra expertise, como lo que es finanzas y gerencia financiera, y vamos a tomar una retrospección de una gestión, 2, 3, máximo una década de investigación. Casi siempre en finanzas las investigaciones de carácter sincrónico y transversales. No son ni longitudinales que trabaja la sociología o la antropología, ni tampoco son diacrónicas que trabaja la historia y otras disciplinas. Sí me he dejado entender, René. Sí, le entendió. Para precisar entonces, la delimitación, en este caso temporal, toca la cantidad, el tiempo por el cual yo estoy tomando de referencia mi trabajo de campo, o por decirle de dónde yo voy información. No por decirles, estoy analizando el periodo de gobierno del 2014 hasta el 21, entonces tendría que colocar en la espacial la presente trabajo de investigación toma como delimitación temporal de gestión 2014 hasta la de gestión 2020, ¿así? Además, sumarle algo. ¿Por qué el 2014? A veces puede ser una decisión arbitraria del investigador, a veces puede responder a algo para el gobierno de Evo Morales Ayma, o puedo tomar desde que ha habido, no sé, el convenio en tal o cual país, desde la cumbre de Río, desde tomar algún hito en particular. Estoy estudiando, no sé, la violencia contra la mujer, puedo decir, desde la muerte de Analí en el año 2013. Ok, gracias. Sí, tenía esa duda porque hay algunos trabajos que colocaban el periodo en que va a durar, ¿no? Entonces decían, bueno, pues entonces esa duda, Fabiola, gracias. No, René, por eso precisamente al empezar la delimitación les decía, no declaramos prospectivamente. Algunos investigadores dicen la presente delimitación temporal especifica, ¿cómo va la redacción? El presente estudio, la presente tesis se realizará en 3 meses. Eso no es delimitar temporalmente, eso es describir en qué tiempo el investigador va a hacer redacción, y eso vale la ponerlo en el diagrama de Gantt. Delimitar temporalmente es una categoría de ubicación siempre retrospectiva. Contemplen eso. Diagrama de Gantt para lo prospectivo, delimitación temporal para lo retrospectivo. Nos interesa en la tesis la retrospección. El diagrama de Gantt, sí, uno lo mira y eso lo pones en tu perfil. Y luego de que aprobaron el perfil, el diagrama de Gantt vuela. Ya no importa mucho si lo has hecho en 3, en 4, porque es altamente falaz inclusive, porque nosotros queramos mentir. Cuántas cosas, como bien decía Rocío, pasar la Navidad en Tangamandapio, en un pueblito natal de Jaimito el Cartero, pero no voy a lograr a lo mejor ni siquiera salir de mi casa, pero eso era lo que yo quería y ya, es una expectativa que tiene el investigador hacerlo en 3 meses y a veces te tomas 8 y a veces hasta 1 año y en el caso te inscribes al PT para titulación extraordinaria, que es lo que no tendríamos que llegar a eso, pero es una proyección. Lo importante más bien es la retrospección, la categoría pasada que hemos estudiado. Bien, amigos, con eso terminamos la delimitación oral también. Y fíjense, sí, Sergio, adelante. Sí, entonces la delimitación es en realidad para la etapa del diagnóstico del marco práctico. La espacio temporal, sí. Ya. Gracias. La temática, Paco, Sergio. Porque en la temática tú me vas a decir, presente investigación corresponde al área de finanzas, ciencia financiera, econometría, contaduría pública, la administración de empresas,
y toda la teoría que hay, por ejemplo, en gestión de riesgos de tal o cual, lo habrías visto en qué asignatura, en qué materia, bajo qué parámetros me refiero a categoría, rama, tema, problema. Y eso es estrictamente lo que se hace en la versión primera, la temática, o también denomina sustantiva científica. Esa tiene estrecha relación con el marco teórico y la espacialidad, como bien decías, con el diagnóstico o marco práctico. Muy bien, gracias. ¿Por qué, Sergio? Una consulta. Sí. En el marco teórico, en temática, ¿hasta cuán atrás diferenciar o es aconsejable diferenciar? Por ejemplo, diferenciabas hasta María Magdalena, ¿verdad? Que es muy atrás, pero ¿hasta cuán, en nuestro campo, hasta cuán atrás es aconsejable? Es que depende, ejemplo, de la economía. Mira, no hay un parámetro establecido de manera única e inequívoca, porque si tú estás hablando del Bitcoin, estás hablando de dinero, tú puedes remontarte en tu marco histórico hasta el origen del dinero, desde cuándo se habla del dinero, o a lo mejor te quieres entrar directamente a la moneda electrónica y dices, hablamos de Bitcoin a partir de, y te pones un parámetro mucho más próximo. Depende cómo encares, no hay un límite de decir, señor, pero ¿y para qué usted está estudiando aquello? Estudiando el matrimonio, me voy a remitir a la familia sindiásmica y punalúa, a los nómadas desde la era paleológica para ver una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque le voy a dar un enfoque, digamos, histórico-jurídico, voy a dar un enfoque histórico-económico, o a lo mejor la historia no dice mucho en mi tema. Si mi tema es sobre el dinero electrónico, no me sirve hablar del origen de la moneda, me sirve hablar de la moneda electrónica, de cuándo hablo y por qué. Todo depende de cómo se lo enfoque. La característica importante del marco teórico es que es libre. ¿Qué quiere decir? Es un capítulo, contenido y directrices, orienta el propio investigador en 3 criterios: material existente, conocimiento teórico y conocimiento empírico. Es el único capítulo de la tesis que los parámetros los establece de manera arbitraria el autor. Ningún otro. Si ustedes hacen marco, lo primero que se les va a solicitar es si es cuantitativo, si es un trabajo de campo, donde se establezcan categorías de población, marco muestral, muestra, se han hecho encuestas a por qué, dónde está la boleta, vaciado, interpretación de datos, se han hecho desde un enfoque activo, qué técnica han asumido, qué tipo de entrevista dirigida, profunda, estructurada, semiestructurada, factor clave, por qué lo han elegido, han hecho el análisis de caso. La metodología es rica en otros capítulos. En el marco teórico no. El marco teórico nosotros lo declaramos, establecemos. Ese capítulo depende de cómo orienta el investigador y parámetros. ¿Qué quiere decir? Fíjense que la teoría es vasta, es amplia, es un mundo. Tenemos intoxicación en el Internet, pero nosotros seleccionamos a través de esas 2 fases, heurística y hermenéutica, primero lo que vamos a ver y segundo, cómo lo vamos a interpretar. La retrospectiva del tema la establecerá cada autor de tesis. Obviamente vamos a contar con la orientación del tutor. A ver, no me hagas perder tiempo, no me hables de la familia sindiásmica, cuando quieres es reflejar, no sé, el matrimonio de los homosexuales. No necesito aquello, bastará que tú establezcas que hay matrimonios de hecho y de derecho y sobre eso te vayas moviendo desde otra visión, pero lo otro no te aporta. Pero hay otras investigaciones en las cuales la historia sí me aporta mucho, ¿no? Ya les digo, hay
trabajos en los cuales, como en ese ejemplo que les ponía, podría irme hasta María Magdalena y decir, la prostitución en el mundo ha sido igual. Y otros en los cuales he tomar un trabajo más breve. En todo caso, una de las delimitaciones en su redacción no debería abordar más de 5 a 6 líneas de texto. Es algo muy puntual, pero por muy que lo veamos en cuanto a tomen una página, porque 5 cada una me va a tomar media carilla. Es sustancial. No se olviden de lo que hemos declarado al principio del tema de las delimitaciones. Sobre todo, permitir traer de vuelta al revisor quiera irse por otro lado. Con toda educación le diré muchas gracias. Sin embargo, el sin embargo es un conector, niega todo lo anterior. Cumple el mismo rol que el pero. Te quiero mucho, pero te has portado mal. El pero no todo. Entonces, cuando yo le digo al tribunal, le agradezco mucho la pregunta. Sin embargo, si nos remitimos a la página número aproximadamente va a ser la 7 de la investigación, se puede ver que el tiempo que se ha tomado para estudiar el presente tema contempla del año 2010 al año 2020, por lo cual su pregunta no deja de ser interesante, pero no ha sido una categoría de análisis estudiada. Eso no quiere decir que yo no pueda dar alguna opinión. Digamos, no sé quién era de los chicos que me decía hace un rato, quiero tomar desde el 2014, digamos, del 2014 al 2021. Ya, yo le pregunto, ¿y el 2000, señor? Me dirá, gracias, no es mi periodo de estudio, pero a lo mejor no se va a quedar también totalmente callado, algo podrá decir, pero me refiero a que no obligado a haber analizado esos datos. No tiene la presión de decir sí o sí tenía usted que haber visto aquello, porque ese es su parámetro de estudio. Otra cosa será que el Mario me diga del 2014 al 2021, yo le pregunto algo del 2018 y no sepa la respuesta y me diga, mire que yo le digo, pero disculpe, usted en su delimitación temporal nos ha puesto que el 2018 es un año que ha avalado, entonces, ¿qué resultados ha encontrado en esto? Eso sí yo debiera saber. Por eso las delimitaciones dan los parámetros que tendría que haber estudiado. ¿Cómo se establece el hito? Depende del tema, siempre va a depender del tema. ¿Lo puedo hacer a mano alzada? Sí. Puedo establecer solo una gestión porque o inclusive a veces, amigos, uno puede pretender, por ejemplo, la tesis de un oficial de policía al que le estoy apoyando, ha sido alumno de una maestría anterior, ahora había estado formándose para el grado de coronel, está de teniente coronel y va a ser coronel, y están haciendo una maestría obligatoria que le han puesto ahí, y me dice que lo apoye en su investigación. He estado revisando el trabajo y hoy día me ha vuelto a mandar otro avance. A partir de eso, cuando está valorando la parte de accidentología como disciplinas auxiliares de las ciencias penales y forenses, él puso en su perfil que iba a estudiar desde el año 2015 hasta el año 2020 y me dice, en tránsito no hay datos sistematizados de los últimos 2 años, solo hay hasta el 2018, el resto no se tiene. Entonces tiene que volver al perfil. Yo suelo decir, tengo una frase y digo, el perfil es la casa de la madre, el lugar donde siempre vuelve para reacomodarse. Al perfil tienen que volver muchas veces. Cuando ustedes estén desarrollando ya el capítulo, vuelven a su perfil. ¿Por qué? Porque querían hacer la delimitación temporal desde el año 2015. Van al INE y los datos que hay son de censo a censo. Listo. Y los censos grandes, no esos que hacen a veces trimestrales, los de
encuestas de mejoramiento a vivienda, de otros tantos que se hacen, pero no quieren un COVID, quieren un dato, digamos, sobre identificación cultural de la población, y eso es de censo a censo cada 10 años. Entonces tendrán que ajustar la temporalidad de acuerdo a lo que el trabajo de campo les oferta. Y ahí entonces mi margen de tiempo es de tal al año, y si no ha habido censo, ya tenía que haber, entonces lo voy a cerrar un poco antes, y obviamente voy a fundamentar en la delimitación temporal. Se toma el periodo comprendido entre el penúltimo y el último Censo Nacional de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, que nos permite un recojo de datos necesarios y suficientes para el trabajo de campo. Siempre una pequeña función del porqué. ¿Alguna otra duda en este punto? Bien, entonces, lo que les voy a dar a mí, por sus saberes previos, totalmente válido, y ya maestría antes, y pues en esa maestría les han enseñado a hacerlo de una determinada manera. Lo importante es que contemplen algo muy semejante a la guía. Eso es lo que les podrían pedir como producto a alguno de los evaluadores que estén sustentando la investigación, y siempre va a ser mejor que los recursos no sobren y no nos falten. Alguien me dice, ¿qué tal si me incluyo las delimitaciones? Eso iría a ver algún profesor que me diga, no veo que usted haya delimitado, ha dejado totalmente abierto su tema y qué implica esto, ¿no? O hoy día estaba hablando con otra persona y me dice, se revisan las citas. ¿Va a haber alguien que revise las citas de mi investigación? Y les digo, hasta el nivel de la maestría no he visto un espacio donde hagan correr con un antiplagio, por ejemplo, un programa antiplagio de decir, no, a ver, usted había copiado esto de tal o cual lugar. Sin embargo, sí he visto profesores en la Andina que en las defensas de tesis revisan que las citas a veces no aparecen en referencia bibliográfica, y ese es un error de forma, ¿no? Decir, bueno, usted ha citado a Perengano y Perengano no aparece en su lista de bibliografía y tendría que estar incluido. Y este profesor, que además va a varias defensas, se distrae mientras los postulantes exponen mirando las citas, ¿no? Pareciera que ha tocado ya compartir testera con él más de una vez las defensas, y permanentemente es algo que él mira porque él cree que es una condición, y de hecho no es que crea, sino que para él le da alta importancia a esto, ¿no? Que todos los documentos citados debieran estar debidamente referenciados. Y sí, no deja de ser importante esta observación. Entonces, eso hay que ir previendo todos esos detalles que vamos viendo, y de alguna manera yo siempre les digo, el parámetro es guía de la universidad, porque, a ver, les comento algo. Las clases, cuando estábamos pasando presenciales antes de lo virtual, la bibliotecaria de la Andina, Eli, alguien que me asistía, me apoyaba mucho. Yo en el taller de 2, en algunas maestrías son 3 talleres y en otras son 2, yo le decía, por favor, Eli, estoy, digamos, con la maestría de banca y necesito que, por favor, para el viernes me prepare 10 de la maestría de banca. Y todo el curso vamos a la biblioteca para evaluar. Hemos aprendido palpando las tesis y corrigiendo si estaba bien o mal lo que ya había defendido. Y fíjense que en una ocasión nos hemos encontrado una tesis que no tenía el marco metodológico, el primer capítulo, y entraba como si fuese un libro desde la teoría. Y así hemos ido viendo muchas imprecisiones. A mí me apena decirlo, que soy profesora en la Andina ya varios años, pero es la universidad donde lujo libre se ha hecho en cuanto a presentación de tesis.
Pero ¿cuál sería mi preocupación? Porque yo he hecho una maestría en la andina hace muchísimos años atrás, que el momento de evaluarme, el tribunal me diga, ¿por qué no incluyó tal o cual punto? Y ahí es fácil tener un buen fundamento y decir, gracias, licenciado, doctor, ingeniero, lo que fuera. Sin embargo, me he remitido a la guía de la universidad que está en la página web de la misma. Sobre eso nadie me puede pedir ni más ni menos. Es la guía, es un documento oficial. Eso es lo más importante, más allá de lo que les diga el profesor del taller 1, 2, 3 o el tutor finalmente, que podría tener una visión también duda. Pero la guía es un documento oficial de la universidad que sería importante que nos sirva como un parámetro relativamente rígido para presentar. No una camisa de fuerza que no nos permita movernos, pero sí un parámetro lo más acercado posible al producto que vamos a entregar. Bien, ¿no tienen alguna pregunta o si podemos pasar ya a los objetivos? ¿Cómo vamos con esto? Inclusive, les soy honesta, no sé si les viene bien mirar los objetivos desde mi presentación o también podríamos ir reforzando simplemente los objetivos que ya eventualmente han formado o han trabajado con Lexi. No quiero confundir, les reitero esto, tengo una estructura metodológica para desarrollar los objetivos con base en autores y que también tiene coherencia estrechamente con la guía de la andina. ¿Cómo vamos con los objetivos? Coméntenme un poquito. ¿Cómo les ha ido? ¿Tienen certezas en este tema? O a lo mejor dudas, no sé, ¿cómo estamos con esto de los tipos? Licenciada, yo tengo todavía varias dudas en la formulación, ¿no?, de los objetivos, y me gustaría que nos pudiera hacer conocer la metodología que tiene para poder plantearlos, ¿no? Ya, gracias, querido Sergio. Me voy a agarrar de eso, ¿ya? Basta que uno lo necesite y lo voy a dar. No sé, a lo mejor, de verdad les digo, es complicado tener un curso con dos visiones de dos profesores, no para el profesor. Los quiero complicar a ustedes. Ya me ha pasado, a veces me hace la de taller 1 y luego viene el profesor de taller 2 y un criterio de lo más aceptado posible. Hay una anécdota detrás de todo esto, del por qué en el curso de ustedes ha habido una pequeña división de profesores, o sea, dos profesores en una misma maestría, pero por favor, si algún rato prevalece la comprensión de uno o de otro, háganlo como más claro les resulte a ustedes. Sí voy a hacer una revisión junto con ustedes de los objetivos y vamos a tratar de encaminarlos de la manera más clara posible, porque que sea que fluya la investigación, que les resulte lo más sencillo posible ya llevar adelante los diferentes capítulos de la tesis. Bien, no vamos a completar todo el tema, pero vamos a comenzar el tema. Lo más probable es que lo dejemos a medias por el tema de tiempos, pero no importa, mañana lo retomamos, porque para mañana también vamos ya en la segunda parte la revisión práctica de las preguntas de investigación. En unos 5 minutos me voy a dedicar a explicar un poco lo que quisiera que traigan para mañana, que no es más que su pregunta, pero les voy a dar algún parámetro. Bien, antes de pasar a la diapositiva, ¿qué es un objetivo? Hablamos de objetivos de la investigación. Primero, no nos vamos a remitir a objetivos de la investigación. Vamos a quedar primero en el término objetivo. Y vamos a entender un objetivo como el fin que queremos hacer, la meta. Y fíjense que constantemente nos andamos trazando metas, planes, proyectos. Es más,
yo me animo a afirmar con certeza que no hay un día que no bajemos de la cama con algún objetivo. Y sin que lo aclaremos, sin decir, ay, hoy tengo el objetivo de acabar el informe. No, el solo hecho de a veces pensar en lo que nos espera en este jueves o mañana, que despierten y a los que no les guste su trabajo digan por fin es viernes, o alguien diga tengo que dar un informe. Todo el tiempo vamos con objetivos por delante. No podría ser diferente en una investigación. ¿Y a qué le llamamos objetivos de la investigación? A las metas que se traza el autor de la tesis. Ahora, en toda investigación hay 3 momentos fundamentales. Y estos momentos se pueden equiparar con una carrera, una competencia que tiene un punto de partida, un camino y una meta. En las diapositivas tenemos ahí una prueba de atletismo. Hay un momento en que hace poquito estábamos con las Olimpiadas, en sus marcas, listos, fuera, y hay un disparo. Hay una ruta que se sigue por esa pista de tartán y va a llegar un momento en que los competidores finalmente lleguen a la meta. Estos momentos en la investigación tienen un paralelo, las partes de en primer lugar, de un perfil y más adelante del producto de la tesis. Primero, el punto de partida. Este punto de partida se determina a partir de la pregunta de investigación o enunciado problema. ¿Qué quiere decir? Que el momento en que tengo claramente mi enunciado o mi pregunta de investigación, comienzo mi carrera. Es mi punto de partida y digo, bueno, estamos en camino. Ahora, ¿qué es el camino? El camino es la metodología que seguimos. ¿De dónde proviene esto? La palabra método proviene de 2 vocablos latinos. Meta significa hacia y con H significa camino. El método es el camino que nos conduce hacia. Entonces, que hablemos de método, estamos pensando en un camino que seguimos. El know-how, la forma de hacer algo. ¿Y qué momento el investigador dice, he llegado a la meta? La meta se traza a partir de los objetivos de investigación. De aquí va a devenir una diapositiva que vamos a ver más adelante de la concordancia entre los objetivos y los capítulos de la tesis. Y aquí probablemente yo hable un lenguaje diferente al profe Lexín, pero no hay problema, vamos a tratar de mirar un poquito de acuerdo a nuestra guía que tenemos. Marco teórico, marco práctico y marco propositivo. De tal forma que debe haber una congruencia estrecha entre tanto la meta final que se traza el investigador como las metas parciales conducentes al logro de la meta última que pretendemos alcanzar. Ahora, ¿cómo definimos el objetivo? Los objetivos, propósitos o fines que como investigador pretendo alcanzar, a donde quiero llegar. También se puede entender al objetivo como un punto de referencia que guía el desarrollo de mi investigación. ¿Por qué decimos puntos de referencia? Porque a partir de los verbos que se seleccionan para su formulación, establezco los parámetros y líneas de acción que debo desarrollar a lo largo de mi documento. ¿Cómo se clasifican los objetivos? En 2. Objetivo general y objetivos específicos.
Vean que el primero está en singular, en cambio los segundos están en plural. Porque el objetivo general suele presentarse como único. Excepcionalmente se pueden formular dos objetivos generales. Lo más adecuado será formular un único objetivo general. ¿Qué busca este objetivo general? Persigue propósitos últimos, vale decir, me conduce hacia la meta final. Por ende, el logro del objetivo general es paulatino, procesual, es la suma de resultados, de pasos intermedios. El objetivo general no se desarrolla en un capítulo, es más bien el conjunto de capítulos que reflejan haber alcanzado el general. ¿Qué pasa con los específicos? Los específicos son previsión de resultados intermedios, son pasos pautados, logran propósitos concretos y suelen ser entre 3 o 4 objetivos específicos. ¿Por qué no más? Por la cantidad de capítulos, reitero, la necesidad de congruencia entre el objetivo y el capítulo. De ahí que no debieran declararse los objetivos, porque a su vez, cada objetivo específico tiene un conjunto de actividades que se llevan adelante para realizar el objetivo específico. Les pongo un ejemplo. Hoy, cuando me levantaba de la cama, decía, a ver, ¿qué tengo para hoy? ¿Cuáles son mis objetivos? Y mi objetivo más importante el día de hoy era asistir a una reunión de la OMSA, que nos han convocado de carácter o con carácter obligatorio, pero previo a eso tenía que elaborar 2 informes y uno tenía que aprovechar de dejar en la universidad. Y dentro de eso tenía un objetivo que esta tarde tenía un con una persona para ver un trabajo de investigación también, y en la noche las clases, ¿no? Entonces, al interior de eso hay actividades. Yo no puedo poner que dentro de todas estos objetivos específicos que tenía para el día, podía estar, por ejemplo, lavarme la cara, peinarme, tomar movilidad hasta la universidad, almorzar. Esas son actividades conducentes al logro del específico, así como el específico tiene previsiones intermedias conducentes al general. A veces, uno de los errores, en la última diapositiva del tema, vamos a ver errores frecuentes a la hora de dar objetivos específicos. Y estos tienen que ver con la declaración de actividades como si se tratara de objetivos. Este tema tiene un componente práctico. Sobre los mismos ejercicios que habríamos trabajado, la pregunta y el enunciado, vamos a ver también objetivos. Le voy a pasar a Andrea 2 archivos de verbos. Los objetivos trabajan con verbos. Y los verbos suelen ir en torno a lo que se llama la taxonomía de los verbos. Le voy a... Sí, Rosy. Disculpa, antes que prosigas. Ha sido muy bonito el trabajo que hemos hecho del problema del desarrollo en clase. De la misma manera vamos a poder trabajar tanto el objetivo general como los específicos. Sería para mí especialmente muy, muy favorable. No sé si lo vamos a trabajar de esa manera. Sí, querida. Sí. Yo mañana les voy a mostrar un ejemplo, yo, digamos, ya elaborado, y con base en ese ejemplo, si ustedes lo hacemos por pares o formamos pequeños grupitos, como prefieran, igual vamos a darles un tiempo, así como exactamente igual al ejercicio de pregunta, y vamos a ir revisando cuál está bien, cuál está mal, cómo se puede mejorar,
vamos a ver sinónimos y después me encantaría hacer unos 3 ejercicios, pero que el cuarto, quinto, sexto sea de sus propios trabajos. En la pregunta no hemos visto de sus propias preguntas porque faltaba hacer esta evaluación de par ciego que hemos visto anoche, pero ya teniendo la pregunta, me encantaría que ejemplos que veamos de manera voluntaria, digamos, no sé, la propia Rocío, Orlando, Paola, digan, estos son los míos. ¿Qué les parece si revisamos los míos? Y ahí entre todos construimos los objetivos de Paola o corregimos eventualmente los que ella ha formulado y me encantaría todos. Fíjense que tenemos 4 semanas de clases y nos da para ir puliendo. No importa que no lleguemos muy lejos, pero los pasos que demos que sean con pies de plomo y que cada punto que valoremos les represente a ustedes un rédito y la certeza de que su trabajo viene encaminado. ¿Para qué es la lista de verbos? Para que ustedes vean que hay más de una posibilidad, porque generalmente nos quedamos con los mismos 4 verbos de siempre. Hay muchas opciones. Lo importante será ver, inclusive ampliar nuestro vocabulario, amigos. Es muy recurrente ver que en la elaboración de los diferentes acápites de la tesis siempre repite lo mismo, cuando hay diferentes maneras de presentar, inclusive maneras mucho más adecuadas. No es lo mismo decir sistematizar que analizar, no es lo mismo decir valorar que ponderar o validar que evaluar. Entonces, es fundamental poder ver la categoría conceptual, el verbo que utilizamos, y para eso le voy a pasar a nuestra querida Andrea 2 verbos. Uno es de los verbos que yo tengo elaborados y otro es una taxonomía que he sacado de un autor para que les comparta y el día de mañana todos tengan a la mano su archivo. Los que puedan imprimirlo, háganlo para tener en su casa. Hay 2 cosas que yo recomiendo que hay que tener impresa o se hace una tesis. Hasta 3 les voy a decir. La primera es una lista de verbos. Me ayuda no solo para los objetivos, sino en diferentes lugares de tesis. La segunda es la guía de normas APA. Ustedes pueden tener el archivo que también le voy a pasar a Andrea y algún material que yo considere importante para que ustedes se guarden. Tenerlo impreso, créanme que vale la pena mientras uno va escribiendo. Y lo tercero es un diccionario disciplinar. Eso es fundamental. Si mi investigación es en finanzas, tengo que tener un diccionario de economía y finanzas. Si mi investigación es en contaduría, hay varios del área. Ya, entonces eso también es un tercer punto. Bien, amigos, vamos a quedar aquí. Les pido, por favor, acabar esta pequeña práctica que hemos hecho. Mándense las hojitas, si no es en esta noche, hasta mañana en la mañana. Agradecería que alguien haya trabajado con Gaby. Le había dicho que con los más amigos del curso puedan darle una mano, porque a veces alguno de nosotros no puede ingresar en un día o llega tarde. Tratemos de apoyarnos, de eso se trata, que alguien le revise a la Gaby también, porque ayer ella ha tenido un extremo y no ha podido estar en la clase, y que alguien se lo vea también esa su hojita y le devuelva su trabajo. Sé que ayer ya han trabajado por pares, pero también han habido 2 tríos en el curso donde han rotado los trabajos. Devuélvanse la hojita. Ahora, para mañana, pregunta o formulación clara en una diapositiva.